Shalom, soy Talía, bienvenidos a un nuevo video de la serie Temas Juveniles, esta vez titulado Vidas transformadas y guiadas por el Creador, y es una reflexión que surge a raíz del tiempo en el que nos encontramos, pues sabemos que estamos previo al inicio del ciclo festivo bíblico, un nuevo año que comenzará donde debemos continuar sirviendo a nuestro Creador, convocándonos en sus tiempos señalados, que también renuevan nuestra esperanza, pues nos recuerdan eventos pasados y también eventos que van a suceder, todo a través de nuestro Mesías Yeshua, y son momentos de mucha reflexión, de mucha exhortación a nuestra vida, donde analizamos cómo ha ido nuestro peregrinar hasta ahora, qué aspectos necesitamos seguir mejorando para llegar a esa estatura del varón perfecto que es Yeshua, para ser dignos delante de nuestro Creador. Y bueno, como mencionaba, son momentos muy especiales y por eso quisiera compartir esta reflexión que tuve al leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos, específicamente cuando Shaul dice que quienes viven según la carne no pueden agradar a Elohim, pero en cambio los que viven según el Rúa sí le agradan. Son personas que están en esa comunión con el Creador y que pueden contar con Él y tener ese shalom, sabiendo que todo lo que ocurre en sus vidas va a obrar para bien y que nada los va a separar de la consideración o del amor del Eterno. Y analizaba esto y me preguntaba, bueno, ¿qué significa vivir por el Rúa? ¿O qué significa que nuestra vida esté totalmente dirigida por nuestro Creador, por su aliento santo? Pues hasta ahora conocemos que por medio del Mesías hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos esa acta de delitos que pesaba en nuestra contra, pues sabemos que el Mesías la pagó y que una vez hemos hecho teshuvá, es decir, hemos regresado a nuestro Creador, tenemos una esperanza de vida eterna, somos transformados para recibir un galardón que está en los lugares celestiales. Pero mientras llegue ese galardón, debemos vivir una vida consagrada y es algo del día a día. El peregrinar comienza una vez que entramos en pacto con el Eterno, pero es un peregrinar que continúa en avance, que va dirigiéndose hacia esa meta que son las moradas celestiales y que requiere de decisiones diarias, de permanecer en nuestro Creador, de obedecerle, de honrarle, etc. Y al leer que los que viven por el Rúa agradan a Elohim, quería analizar eso. Bueno, ¿qué aspectos engloban el vivir por el Rúa? Y aunque aquí voy a citar algunos, sabemos que en la escritura se mencionan muchísimos más, pero bueno, son los aspectos en los que estuve reflexionando. Primeramente, para vivir por el Rúa debemos tener como prioridad agradar a nuestro poderoso, poniendo en práctica su palabra. Hemos aprendido que el amor a Elohim no es un amor solamente de palabras y de labios para afuera, sino que se demuestra con hechos y de verdad. Y estos hechos deben ir alineados a lo que dice la instrucción y a lo que dicen las palabras del Mesías. Entonces, una forma de vivir por el Rúa es obedeciendo la palabra de Elohim. Si decimos que somos sus hijos, que su presencia mora en nosotros, entonces caminamos en obediencia a Él. También otro aspecto que involucra vivir por el aliento santo es apartarnos de las vanidades que el mundo ofrece. Somos capacitados por medio del Rúa para tener ese discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que va a traer edificación y lo que va a traer tropiezo a nuestra vida. Vivir por el Rúa implica decidir cada día agradar a Elohim, decidir cada día por el bien, por aquello que nos va a mantener en el camino de la emuná y apartarnos de las vanidades, de las cosas que el mundo ofrece que quizás traen una falsa expectativa de alegría, pero sabemos que todo es efímero y que al final no nos acerca a Elohim. El mundo va tras el materialismo, pues nosotros debemos apartarnos de esa filosofía de vida y saber que los planes del Eterno son mejores y que es mejor agradarle con lo que tenemos, ponernos a su servicio,
que anhelar lo que el mundo ofrece, que finalmente nos puede llevar al desvío y apartarnos de él. Y así en tantos aspectos que el mundo ofrece, como por ejemplo fiestas, redes sociales que distraen tanto. Bueno, sabemos que el mundo tiene gran oferta, sobre todo para la juventud, pero nosotros debemos negarnos a nosotros mismos e ir área por área y teniendo ese discernimiento de lo que realmente puede ser un tropiezo. Como decía Shaul, aunque muchas cosas las podemos tener a nuestra mano y puede que nos parezca que son lícitas, que no tienen nada de malo, debemos apartarnos de todo aquello que no conviene, que va tarde o temprano a ser un tropiezo para nuestra consagración. Otro aspecto que implica vivir por el Rúa es enfocarnos en poner en manos del Eterno todo lo que queremos llevar a cabo en nuestra vida para que sea su voluntad, pues conocemos que su voluntad es perfecta y Él siempre sabe qué es lo mejor. Y esto va enlazado a lo que dije anteriormente. Así como nos debemos apartar de vanidades, también debemos saber que lo que llevemos a cabo debemos ponerlo en manos de nuestro Creador. No hacer nada por nuestra propia cuenta, sino siempre acercarnos a Él, pedir esa dirección que la encontramos tanto en su palabra como también por medio de la oración, de la comunión con Él, para que su aliento nos guíe a tomar las mejores decisiones y no lleguemos a caer en el error. Aún en las acciones cotidianas que vamos a llevar a cabo o trámites, siempre debemos ponerlo todo en manos del Creador para que sea su voluntad, no forzar nosotros las cosas para que todo vaya bien según nuestro criterio y finalmente no sea algo que el Eterno quiera y traiga un perjuicio. También otra forma de vivir por el Rúa es ser coherentes entre lo que expresamos y lo que hacemos. Eso se llama integridad. Lo hemos estudiado, que es necesario que nuestras palabras vayan acorde a nuestras acciones, pues finalmente nuestras acciones son las que van a hablar de qué clase de creyentes somos. Aunque digamos, como dice la Escritura, que amamos a Elohim, si no andamos en sus mandamientos, entonces no hay una fe verdadera. La fe se expresa a través de las acciones. Sí creo, pero voy a mostrar con mis frutos que estoy caminando conforme a la voluntad del Eterno, que aplico su palabra, que me niego a mí misma para servirle. Y bueno, eso también es vivir por el Rúa. Y también transmitir a los que nos rodean que en Elohim está la fuente de vida. Sabemos que en el mundo hay mucha necesidad de conocer quién realmente es el Creador. No conocerlo a través de una religión, sino conocerlo a Él como tal por medio de su palabra, sin añadiduras humanas, sino conocer ese plan que Él ha determinado para toda la humanidad con el propósito de darle redención a través de su Hijo y darle ese entendimiento a las personas en la medida que no sea posible, de que conozcan que el Eterno quiere lo mejor para ellos, que envió a su Hijo a rescatarles y que la mejor forma de vivir es por medio de su instrucción, para que nos vaya bien, para no errar, para poder estar en shalom en medio de cualquier circunstancia, que en Él está esa fuente de vida y que Él puede llenar esos vacíos que la humanidad intenta llenar con vicios, con adicciones, con entretenimiento, pero que no lo consiguen. Solo el Eterno puede dar esa plenitud. Y bueno, en la medida que tengamos oportunidad de poder compartir esta verdad para que más almas puedan entrar al reír de Yeshua y conocer este regalo que es la redención. También es importante tener humildad. Cuando andamos por el Rúa debemos ser humildes y reconocer cuando cometemos algún error.
hemos estudiado que aún estamos en esta naturaleza terrenal donde nos podemos llegar a equivocar, pero lo que nos distingue como hijos del Eterno es esa capacidad de humildad, de ser humildes, de reconocer que nos hemos equivocado. Y también es importante, como dice la Torá, restituir, tratar de enmendar el error, pedir perdón si es necesario y restituir nuestras faltas. Así actuamos como verdaderos hijos del Eterno, guiados por su aliento. También otra forma de vivir por el Rúa es no amedrentarnos ante las aflicciones del mundo. Sabemos, como dijo Yeshua, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podíamos confiar porque Él ha vencido. Y el no amedrentarnos es una forma de mantener nuestra seguridad en Él, en que pese a que ocurran situaciones que nos causen tristeza o dolor, que no lleguen a derribar nuestra emuná, sino que puedan ser como ese impulso para afirmarnos más. Y también ante las aflicciones debemos tomar acción, ya sea que tengamos que hacer cambios, que hayan venido esas pruebas porque es necesario que cambiemos, que salgamos de nuestra zona de confort y que nos pongamos realmente en ese servicio de Elohim de la manera adecuada, o también pueden ser tiempos que el Eterno permite para que le busquemos más, para que aprendamos a depender solamente de Él, a esperar en Él y no confiar en nuestras propias fuerzas humanas y permitirle a Él que Él obre. Pero siempre nuestra emuná debe mantenerse firme, no dejar que nada de este mundo ahogue nuestra fe, que es el regalo más grande que tenemos y es como ese escudo. El escudo de la emuná nos ayuda a estar firmes ante los dardos del enemigo. Y bueno, también otro aspecto que va dirigido a vivir por el Rúa y que se relaciona con lo que dije anteriormente es que si vivimos por el aliento santo no podemos dejarnos dirigir por nuestras emociones, sino por el Eterno. Nuestras emociones no son malas, sabemos que el Eterno nos ha diseñado con emociones, pero que tampoco deben convertirse en aquello que dirija nuestra vida, pues sobre todas las cosas el Rúa debe dirigir. El Eterno nos ha dado entendimiento, esa razón para que nosotros podamos actuar de manera adecuada y no bajo impulsos ni bajo quizás el miedo o demasiada alegría o los nervios, no, sino que todo lo llevamos a cabo por medio del aliento santo, por medio de lo que el Mesías nos enseñó, por medio del ejemplo de los emisarios y claro, por medio de la instrucción del Eterno, que es una guía para nuestro peregrinar. Sabemos que, como el Eterno dijo por medio del profeta, el corazón es engañoso, no podemos permitir que nuestro interior sea quien dirija, sino que debemos darle ese control a nuestro Padre Eterno. También es muy importante autoanalizarnos, tomar tiempo de escudriñarnos a nosotros mismos. En muchas ocasiones los emisarios lo dijeron, Shaul sobre todo, analícense a sí mismos, pruébense a sí mismos y es importante tomar ese tiempo de ver cómo estamos realmente, de qué necesitamos cambiar, de reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, de trabajar en aquello que aún necesitamos seguir moldeando para ser más parecidos al Mesías, para ser verdaderos imitadores de Él, porque entendemos que estamos en esta naturaleza terrenal y que siempre tendremos que lidiar con ello mientras estemos en esta tierra con nuestra carne, pero también conocemos que si vivimos por el Rúa, nuestra carnalidad puede ser sujetada y podemos decidir cada día ser siervos de la justicia y no ser esclavos del pecado. Y bueno, tenemos, como mencionaba, esa capacidad de sujetarnos, como Shaul mismo lo dice y tantos emisarios, resistan al adversario y él huirá de nosotros. Resistir significa permanecer en firmeza y emuná
y no permitirle al maligno ganar ventaja en nuestra vida. Y aun si nos llegáramos a equivocar por alguna razón, ya sea ignorancia o por diferentes situaciones que pueden ocurrir en la vida, pues ser prontos a rectificar, a volver a nuestro Creador y a mantenernos en firmeza y obediencia a Él. También es importante el estudio de las Escrituras, pues nos ayuda mucho a consagrarnos cada día más. El ejemplo del Mesías es de vital importancia para la vida del creyente, pues su testimonio nos muestra cómo es una vida que realmente agrada al Creador. Él no vivía para sí mismo, no se apegaba a nada terrenal, su deleite estaba en el Eterno, en buscarle, se dejaba dirigir en todo. Él lo decía, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre que me envió. Y eso es un gran testimonio para nosotros de saber que no vinimos a esta tierra a agradarnos a nosotros mismos, a hacer todo lo que nuestra carne pueda desear, sino que debemos sujetarnos a un creador que nos ha dado una promesa de salvación, que quiere lo mejor para la vida del ser humano y que así lo ha determinado para nuestro bien. Por eso nos dio la instrucción y también envió a su Hijo con palabras que nos guían de manera correcta. Y bueno, como mencionaba, el ejemplo del Mesías realmente es una luz a nuestra vida que disipa toda tiniebla, y lo podemos conocer más a través del estudio, de ese escudriñar cada día las Escrituras. Ahí encontramos qué es amar al Eterno, qué es amar a nuestro prójimo, qué es la justicia, qué es la verdad, cómo aplicar cada mandamiento, cómo cuidar nuestra salud. Encontramos qué aspectos necesitamos cambiar, palabras tan importantes y que son tan directas como hagan morir lo terrenal en ustedes, explicaciones de qué es lo terrenal, pues no todo lo que el ser humano considera pecado realmente lo es. Entonces la Escritura nos da mucho entendimiento de quién es el Eterno y qué quiere Él para nuestra vida. Es como un alimento indispensable para poder tener un crecimiento, en este caso espiritual, y con la palabra crecemos en madurez, crecemos en entendimiento para poder aplicar, porque no solo es para, bueno, me quedo con ese conocimiento en mi cabeza, sino que lo vivo y lo aplico y demuestro con acciones que soy un verdadero imitador del Mesías y de sus emisarios. La vida por medio del Rúa también requiere santidad, que como hemos estudiado no se trata de perfección, sino de vivir de una manera consagrada. Y me llama la atención el significado de la palabra consagrar, que dice que es dedicar una persona u objeto para un servicio. Y en nuestro caso hemos decidido dedicar nuestra vida a servir a nuestro Creador. Y este servicio engloba todas las áreas, desde las más simples de nuestro día a día hasta las decisiones más complejas. Y esto se expresa a través de acciones que obedecen a lo que el Padre ha establecido en su instrucción. Eso es la santidad, apartarnos para el Todopoderoso y servirle a Él, pues sabemos que estamos dedicados a Él, que fuimos comprados por medio de la sangre del Mesías para servir, no para agradar a nuestra carne. Y bueno, cuando entramos en pacto con el Eterno, sabemos que debemos permanecer en ese pacto, y que ese pacto dice que las instrucciones del Padre serían puestas en nuestra mente y nuestro corazón. Y una vez que son puestas es para vivir por medio de ellas, y esto hasta que el Mesías vuelva. Por ello nos apartamos del pecado y nos esforzamos cada día para ser obedientes y dar buenos frutos, pues solo el que persevere hasta el fin será salvo. Y como dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Elohim. Y bueno, estos son algunos de los aspectos que a mi consideración veo que engloban lo que es vivir por el Rúa, lo que es vivir guiados por el aliento santo y de verdad ser personas transformadas por el Eterno.
Y en estos tiempos previos a las citas santas que nos recuerdan esa liberación que hemos recibido a través del Mesías, esa oportunidad de servir al Eterno, de conocerle a Él y de tener una esperanza, así como la tuvo Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, nos hacen reflexionar en esto, en cómo voy a agradarle más, cómo puedo mostrar mi gratitud de la manera que el Padre quiere. Y esto es viviendo a través del Rúa, viviendo de manera consagrada y obediente para que Él se agrade de nosotros y realmente pueda haber ese fruto de la entrega de su Hijo en nuestra vida. Y bueno, muchas gracias por ver esta reflexión. Esto era lo que quería compartir y bendecido inicio de ciclo festivo prontamente. Shalom.